Buenas familias, bienvenidas a una nueva edición de Conocea, esta vez en formato podcast de origen, en formato de audio. Como sabéis, esta semana no he podido hacer el acostumbrado vídeo en directo, que después paso a formato podcast. Esta vez va a ser un podcast de origen en audio, probablemente lo suba también al canal de YouTube, para los que están más acostumbrados a seguir el programa por ahí. Así que nada, empezamos. Esta semana ha habido cosas interesantes, algunas cosas me las habéis preguntado a lo largo de la semana anterior, otras han aparecido hoy en medios. Voy a hablar, no quiero que sea muy largo el audio porque pienso que es más denso, ¿no? Si hay solo audio y si no hay interacción. Entonces voy a intentar resumir en algunos grupos las cosas de las que quiero hablar. Quiero hablar del tema de autismo, imaginación y simbolización, aunque ya lo hemos hecho en alguna ocasión, es algo que es bastante recurrente. El tema de la medición de CI en autismo también ha salido bastante esta semana por redes. Volvemos otra vez también a una cosa de la que ya habíamos hablado, que es el autismo o el Asperger y las diferencias que hay con el autismo de alto funcionamiento. Y luego vamos a hablar de alguna cosita más como la prosopagnosia. ¿Os parece? Venga, pues vamos allá. Esta semana me han mandado enlace varias personas acerca de, de un artículo sobre la famosa activista Greta, activista reconocida autista o Asperger, como lo queréis llamar. Y bueno, es curioso que en este artículo, si no me equivoco, era en El País, no sé si en la edición digital o la edición impresa o en ambas. Hay un artículo sobre Greta y el tema de su condición, ¿no? De Asperger, y remarco la condición porque afortunadamente hasta en medios no especializados pues se empieza a hablar más de condición que de trastorno, y por supuesto eliminando el tema de enfermedad, ¿no? que es la parte más grave, ¿no? Pero sí que es cierto que he comentado varias cosas y que ha molestado, y con razón, a muchas personas en el colectivo autista, porque se señala categóricamente que las personas autistas no tienen imaginación. Esto es un tremendo error, muchas veces provocado por una mala traducción de los manuales, los escritos originales, incluso manuales de las propias personas, tanto especialistas como personas autistas. No es un tema de imaginación, es un tema de simbolización. Os he comentado muchas veces que para mí el autismo es una divergencia que tiene que ver con la percepción, y parte de la percepción tiene que ver con la capacidad simbólica. Nuestro mundo es tremendamente simbólico, el lenguaje es tremendamente simbólico. El lenguaje es una metarepresentación de una realidad, es decir, es negar una realidad para fabricar otra, un sustituto, ¿vale? Al fin y al cabo, las palabras sustituyen a las cosas, sustituyen a las acciones, y requiere un nivel de representación muy alto. Por eso es el tema simbólico es lo que une a los distintos tipos de autismo, todos los autismos que hay en el espectro, ¿no? Que es amplísimo. En mayor o menor medida va a haber una cierta dificultad a la hora de establecer estos mecanismos de metarepresentación, estos mecanismos simbólicos. En autismo más clásico, por así decirlo, con mayor afectación, pues puede producirse que incluso no se llegue a adquirir el lenguaje, porque el lenguaje es una metarepresentación. Hablé en hilos de Twitter de las dificultades que hay en la metarepresentación y cómo se debe empezar evaluando muy bien esta capacidad, porque de ahí dependen que si hay dificultades, por ejemplo, de comunicación, elijamos un método que sirva, que sea más adecuado a esa persona en concreto, ¿no? Entonces, para ello hay que analizar, entre otras muchas cosas, por supuesto, el tema de la capacidad simbólica que se denomina, que no es la capacidad de imaginación, son cosas distintas, y ahora lo señalaré. Dependiendo de esta capacidad, pues habría que empezar pues, con una metarepresentación más sencilla, por ejemplo, objetos reales, miniaturas que identifiquen más fácilmente el objeto o la acción a la que nos referimos. Luego podemos pasar a fotografías, después a dibujos y después ya a palabras escritas y después habladas. Recordemos que los autistas además son personas que son muy visuales, se llaman los aprendices visuales. Entonces siempre a través de mecanismos de anticipación visual. Bueno, esta metarepresentación lo que hace es que sustituye una realidad por otra, y el lenguaje es una metarepresentación, ¿vale?
Esto no tiene nada que ver con la capacidad de imaginación, es otra cosa que es totalmente distinta. Por supuesto que hay personas autistas con una imaginación tremenda, que son capaces de imaginar mundos increíbles. Hay muchos artistas autistas que son escritores, que son dibujantes, guionistas, etc. Y para ello, evidentemente, necesitas muchísima imaginación, ¿no? Entonces, afirmar esto es una auténtica barbaridad y realmente puede resultar insultante, ¿no? Porque se llega a decir que a los autistas no les gusta la ficción. Bueno, esto es tremendamente ridículo. Sí es cierto que los autistas por lo general son personas hiperrealistas, pero en su mundo, en la interpretación del mundo del día a día. Eso no significa que no quieran o puedan evadirse con la ficción como puede hacer cualquier persona. En el tema de la simbolización también estaría englobado el tema del sentido del humor. Hablamos de personas autistas que por lo general suelen ser bastante literales, en el sentido de que interpretan la realidad de una forma real, concreta, hiperrealista se les llama, personas hiperrealistas, ¿no? Entonces es cierto que muchos chistes tienen que ver con esta suspensión de la realidad o asociar una realidad a otra para hacer un chiste, para hacer una broma. Entonces en estos casos pues es posible que la persona autista, como ese procesamiento, esa metarepresentación que se crea de esa irrealidad no es automático al tener este proceso de pensamiento tan hiperrealista, pues es posible que para empezar su procesamiento sea más complejo, sea más denso y sea más lento y por tanto pues vaya por detrás a lo mejor de la velocidad requerida en reaccionar ante un chiste, pero eso no significa ni mucho menos que no tengan sentido del humor. Ya para finalizar con el tema de la simbolización y la incomprensión que hay acerca de este tema y la confusión con la imaginación, la literalidad, etc., está el tema de la empatía. Es un tema que yo entiendo que molesta especialmente a las personas autistas cuando se asegura que las personas autistas no tienen empatía, no tienen capacidad empática. Nuevamente, el tema de las traducciones, de las malas traducciones que hay de los escritos, no juega a nuestro favor aquí. Se confunde la dificultad que hay en teoría de la mente, y si esto sí es cierto, que a muchas personas autistas les puede suceder, con el tema de la empatía. Lo que dice la teoría de la mente es que las personas autistas tienen ciertas dificultades a la hora de anticipar o prever estados emocionales de los demás y por lo tanto adaptarse a ellos, que a lo mejor pues, no captan las sutilezas de esos estados emocionales que algunas personas pueden expresar o las intenciones de los demás, y esto se confunde con la capacidad empática, pero son cosas que son totalmente distintas. Esta semana también se ha visto mucho en redes el tema del cálculo del CI, del denominado cociente intelectual, cociente, no coeficiente, cociente intelectual en autismo. Yo siempre he señalado que esta medida en autismo suele ser bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque las personas autistas, bien sean las personas Asperger, más de patrón tipo Asperger o de autismo más clásico, obtienen unas puntuaciones que son bastante significativas en los test psicométricos que miden supuestamente el cociente intelectual. Por lo general, se produce lo que se denomina una disarmonía en las puntuaciones. ¿Qué quiere decir? Que hay aspectos en los que son muy buenos y otros aspectos en los que no son tan buenos. Entonces se produce una diferencia muy grande entre distintas subáreas, principalmente entre la escala verbal y la manipulativa, por ejemplo en las pruebas de CI más clásicas tipo Wechsler. ¿Qué sucede? Cuando hay diferencias tan grandes entre estas dos subescalas, se dice que ese CI no es interpretable y se tiene que hacer un cálculo distinto. Y por lo general también hay diferencias entre las distintas puntuaciones de las distintas subpruebas, lo que se denominan las puntuaciones escalares. Por lo tanto, el CI total por lo general no se puede dar por válido e interpretar porque hay esta diferencia tan grande. Por lo general son personas como otras cualquiera, que algunas cosas las hacen muy bien y otras cosas no las hacen tan bien. Sí es cierto que en nuestra sociedad se da mucha importancia a la habilidad verbal, y aquí las personas autistas con este patrón más tipo Asperger puntúan muy alto, y esto muchas veces se puede confundir incluso con el tema de la superdotación, las altas capacidades. Pero si queréis de este tema podremos ahondarlo en otro capítulo. Esta semana también me han preguntado varias veces en distintos hilos, distintas redes, sobre las diferencias entre el tema de Asperger y el autismo de alto funcionamiento.
El autismo de alto funcionamiento nunca fue una categoría diagnóstica, ¿de acuerdo? Es una categoría creada por diversos expertos, pero que nunca entró dentro de los del manual de criterios diagnósticos, en su momento el DSM-4, que es al que nos solemos referir como el antiguo, y mucho menos aún el DSM-5, que como sabéis ni siquiera está ya el Asperger y todo es trastorno espectro del autismo. De esto ya he hablado bastantes veces. En mi último vídeo lo expliqué, las diferencias que había y las dificultades que se establecen también con esta nueva denominación. Pero bueno, el Asperger y alto funcionamiento tienen ciertos puntos en comunes, pero también ciertas diferencias. Como puntos en común podríamos decir que en ambos suele haber dificultades en la interacción social, dificultades en la comunicación y un limitado y repetitivo rango de intereses por lo general, ¿vale? Pero hay bastantes diferencias. En el Asperger hay más conciencia de que hay una diferencia, de que hay una diferencia con las demás personas desde que son pequeños, y en esto no se da tanto en el autismo de alto funcionamiento. En el Asperger, por lo general, hay ausencia de dificultades en el lenguaje, y en autismo de funcionamiento, aunque esto no estoy muy de acuerdo, la literatura afirma que sí, que hay más dificultades, pero yo creo que es más el tema de la prosodia, la forma del lenguaje está más alterada. Sí es cierto que en Asperger hay una prosodia clásica que se suele decir como muy monótona, el tono muy uniforme, pero en autismo de alto funcionamiento este suele ser como un más mecánico, más robótico, por así decirlo. En Asperger suele haber mayor habilidad en el discurso que en el autismo de alto funcionamiento. Y digamos que en la interacción, que esto es bastante diferente, en el Asperger falla la efectividad. Es decir, si son personas, que eso también se ha dicho, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que las personas Asperger, autistas, refiriéndose a los patrones tipo Asperger, no quieren hacer amigos, no quieren tener relaciones. No, es que hay dificultades en acertar, por así decirlo, en la efectividad de la interacción. Y en cambio en autismo de alto funcionamiento lo que suele pasar es que no hay interés por esta interacción. Más diferencias podríamos decir, pues bueno, en Asperger hay mejores habilidades mentalistas, en el alto funcionamiento suele ser peor, aunque también tiene que ver con la capacidad lingüística que hemos hablado antes. En el Asperger sí es cierto que esa torpeza motora gruesa que suele haber generalizada es más evidente que en el autismo de alto funcionamiento. Y por lo general, como os decía, el CI verbal es mayor que el CI manipulativo, lo que os decía antes de las pruebas de evaluación de inteligencia. Y en el autismo de alto funcionamiento suele ser al revés. El CI manipulativo suele ser mejor que el verbal. Al final, por lo general, las diferencias son más cuantitativas que cualitativas. Para finalizar este podcast, quería comentaros una pregunta que me han hecho hoy a través de las redes sociales, por la dificultad de reconocimiento de las personas en distintos contextos. La misma persona en distintos ambientes y solo reconocerla por el sonido de la voz, ¿no? Por ejemplo. Esto tiene que ver con un fenómeno que se suele producir en autismo, aunque no siempre, que es el tema de la prosopagnosia, la dificultad para reconocer y memorizar caras y asignarlas a personas, ¿no? Bueno, es un tema que es bastante complejo, pero por resumiros un poquito, es un tema que se da en autismo, no generalizadamente, es decir, no todas las personas autistas tienen dificultad en el reconocimiento de las caras, pero sí es cierto que debido a las dificultades que pueda haber en el desarrollo, en la consecución de hitos del desarrollo en autismo, que es distinto del neurotípico, del no autista, no significa que sea peor, sino que es distinto. Sí es cierto que en diversas etapas del desarrollo los niños establecen muchos patrones imitativos y de mirar a la cara. Recordad esta dificultad que puede haber en personas autistas de mirar a los ojos. Tiene que ver también por ahí, ¿no? Estos momentos en los que se produce esos esquemas mentales que se van asociando las caras a las distintas personas a través de las miradas, pues en autismo no se produce, no hay tanta atención a las caras y por eso luego se produce esta dificultad del reconocimiento de las caras, ¿no?
hay personas autistas que me han comentado que, bueno, que sí, tienen una persona a la que tienen asignada una cara muy, muy clara, con un corte de pelo, con un color de pelo, o con gafas o sin gafas, o bigote o sin bigote, barba sin barba, y si esta persona se lo cambia algo, y también tiene que ver con estos patrones rígidos, ¿no? de categorización, ¿no? De crear los prototipos, pues si cambia eso, pues hay más dificultades en reconocer a esta persona. Cuando una persona neurotípica, pues se adaptaría rápidamente, porque esa categoría, y tiene que ver con la carga simbólica, que hemos hablado al principio del podcast, no es tan rígida, ¿vale? Es más abierta y es más adaptativa en este sentido. Entonces, por eso hay dificultades. Bueno, familias, y con esto dejamos este primer podcast real de Conocea, Conocetea. Muchísimas gracias por ahí, espero que os sea útil, y la semana que viene, a ver si es posible, yo creo que sí, volvemos ya con nuestro habitual vídeo en directo, ¿vale? Un saludo muy grande.